El 1 de abril, el edificio del consulado iraní ubicado en Damasco, en Siria, sufrió un ataque y fue destruido completamente por 6 misiles que fueron lanzados por el ejército israelí. En el ataque fueron asesinadas 13 iraníes y ante este grave hecho y la flagrante violación del derecho internacional, el gobierno de Irán no se quedó de brazos cruzados y usando el principio del derecho a la defensa envió una respuesta similar sobre objetivos militares israelíes, atacando una base militar ubicada en el territorio de la Palestina ocupada por el gobierno sionista de Netanyahu. Aunque les parezca increíble, les cuento lo siguiente. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió una reunión urgente después de la respuesta iraní contra Israel, pero no hizo lo mismo cuando Israel asesinó a esas 13 personas en la embajada de Irán en Siria. Es decir, hizo silencio cómplice. Bastó con que se tocara a uno de los aliados del gobierno de Estados Unidos para que reaccionara. Una acción que deja en evidencia la hipocresía y decadencia que han revelado diferentes gobiernos del sur global de este organismo internacional que según sus estatutos nació para ser garante de la paz mundial y de proteger los derechos de todos los países por igual, pero cierra los ojos ante, por ejemplo, la masacre diaria en Gaza al pueblo palestino asediado a diario. Y aunque las imágenes de Gaza son dantescas, no ha sido suficiente para que la ONU reaccione y detenga el genocidio de los palestinos. Los medios hacen también su trabajo y buscan victimizar al gobierno de Israel mostrando a Irán como un agresor. Irán desmonta la hipocresía de la ONU. Pongamos el punto en la I. Básicamente se viola el Convenio de Viena que establece la inviolabilidad de las dependencias diplomáticas o consulares. Es decir, se podría plantear incluso que sea eso un casus belli, es decir, un motivo de guerra. Atacar, no solamente ocupar o invadir, sino atacar, bombardear y asesinar a personas dentro de un espacio diplomático, pues según el Convenio de Viena, supone violar el principio básico del derecho internacional. Yo creo que solamente basta imaginarnos qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido en un consulado o en una embajada estadounidense o europea. ¿Cómo hubiera reaccionado si países como Cuba, Venezuela, Rusia hubieran bombardeado y matado a 7 personas de un consulado de una embajada estadounidense o francesa o española? Pues evidentemente yo creo que muchas veces estos ejercicios nos ayudan a comparar la trascendencia de lo que sucede y el doble rasero de cómo se reacciona. El lunes 1 de abril se registró una explosión en el edificio del consulado iraní en la capital siria al oeste de Damasco. El edificio consular de la embajada iraní en la capital siria fue destruido completamente por 6 misiles lanzados de aviones caza F-35 y 13 personas murieron en el bombardeo. Entre las víctimas mortales se encontraron 2 altos mandos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos el comandante de las brigadas Al-Quds, así como su comandante interino. Irán responsabilizó a Israel por el atentado, que consideró una violación de su soberanía. Aunque Israel no asumió el hecho, tampoco negó que lo haya llevado a cabo. Pero en la comunidad internacional se da por sentado. Nuestro pueblo se ha acostumbrado a responder ataques tan cobardes y a demostrar a la humanidad que estos ataques solo pueden enfrentarse con mayor firmeza y mayor apoyo al pueblo palestino y a la resistencia, ya sea en Irán o en el sur del Líbano. La violación de todos los principios humanitarios y del derecho internacional, incluido el ataque terrorista de este régimen sobre el consulado de la República Islámica de Irán en Damasco, aunque no quedará sin respuesta, muestra el colmo de la frustración y el desamparo de este régimen. La confianza en Dios, el régimen sionista usurpador será castigado por los valientes del frente y la resistencia. Lamentarán este crimen y otros similares. Desafortunadamente, los falsos defensores de los derechos humanos en Occidente guardan un vergonzoso silencio y no solo no intentan detener la máquina asesina del régimen sionista, Israel, pero también participan abierta y encubiertamente en otros crímenes, especialmente Estados Unidos.
El ataque al consulado sigue un patrón de ataques aéreos contra objetivos iraníes ampliamente implementado por Israel. Este bombardeo se produjo días después de que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informara de ataques israelíes en Siria en el que murieron al menos 42 personas, la mayoría soldados sirios y 6 militantes de Hezbollah. Bueno, evidentemente en los conflictos internacionales Irán, además una potencia como Irán, no puede permitir dejar sin reacción eso. Es decir, sería una humillación para cualquier país permitir que le bombardearan un consulado y que le asesinen a 7 personas, ¿no? Yo creo que la reacción fue, en mi opinión, comedida, puesto que fue puntual, con drones, sin provocar muertos y además en instalaciones militares, ¿no? Yo creo que fue una reacción sensata y que muestra un gran interés por no escalar el conflicto por parte de Irán. La situación llevó al gobierno de Irán a hacer uso del derecho a la defensa, pero las acciones del gobierno iraní sí fueron tomadas como una grave violación del derecho internacional. Es decir, ante los ojos de Naciones Unidas parece que hay países que tienen más derechos que otros. Y aunque algunos medios quisieron usar el conflicto para enlodar al gobierno persa, ellos salieron al frente y dejaron claro que no permitirían un abuso más del gobierno genocida israelí y su aliado de Estados Unidos, que en una acción similar asesinó a Soleimani en Irak. Los discursos en el Consejo de Seguridad que se activó de emergencia no hicieron referencia a la barbarie israelí, que ahora se extralimita atacando a sus enemigos en terceros países, y esto genera un caldo de cultivo al conflicto que empeora la situación en la región. Recent days have seen a perilous escalation in words and deeds. One miscalculation, one miscommunication, one mistake could lead to the unthinkable, a full-scale regional conflict that would be devastating for all involved and for the rest of the world. The moment of maximum peril must be a time for maximum restraint. We have a shared responsibility to work for peace. Regional and indeed global peace and security are being undermined by the hour. Neither the region nor the world can afford more war. Thank you. Bueno, evidentemente, antes de reaccionar militarmente, debería de haber comenzado con algunas relaciones diplomáticas. El problema sucede en que no tienen frente a Estados Unidos o frente a Europa, o frente a Israel, los países no tienen ninguna capacidad de garantía del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, todo se veta, no hay ninguna reacción, no se condena, y entonces evidentemente la única reacción que les queda es la armamentística, porque la diplomática se la cierra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Iraní. ¿Cuántos hospitales destruyó el gobierno iraní? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántas personas murieron acribilladas por las fuerzas israelíes? Deben ser 35.000 aproximadamente, decía Reina, en donde 15 o 16.000 son niños, más aquellos que están bajo los escombros en Gaza, que se calcula por lo menos 8.000 personas. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Los iraníes? No, lo hizo Israel. ¿Cuál es el Estado terrorista cuando leen la prensa? Es Irán el Estado terrorista. Pero si los otros son los que hicieron eso, no se le puede acusar para nada a Irán de todo aquello. Entonces, una gran batalla contra esas mentiras, ¿no es cierto? Israel destruyó casi 600 escuelas que había en Gaza. Bombardearon las escuelas. Bombardearon escuelas, hospitales, universidades, población. Las desalojaron de su territorio. Este es el tipo de política que ellos están haciendo, y que por supuesto los organismos internacionales, voy redondeando un poco, ¿no es cierto? Los organismos internacionales y la legalidad internacional es una legalidad que no nos sirve para detener todo esto. Porque fíjense que ¿a quién está persiguiendo hoy la Corte Penal Internacional? ¿A quién no deja viajar por todo el mundo? A Vladimir Putin. Vladimir Putin está buscado por el Interpol, porque la Corte Penal Internacional ha aceptado una denuncia de genocidio en contra de
Vladimir Putin. ¿Hay alguna denuncia igual sobre Netanyahu? No. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional, como la mayoría de los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial, responden a la palabra de Washington. Entonces, para Washington, al que hay que perseguir es a Putin. Y Netanyahu puede seguir matando, ¿verdad? Puede seguir matando palestinos sin que haya ningún problema con la Corte Penal Internacional y con la ley internacional. Entonces, estamos ante ese momento tan difícil, un punto de inflexión. Se acabó, como lo han dicho muchos, ¿verdad? Se acabó el predominio de Occidente sobre el resto del planeta, un predominio que duró más de 500 años y que ya ha llegado a su fin. El doble rasero se hace cada vez más evidente en Naciones Unidas y eso hace pensar y cobra más fuerza que debe reestructurarse el organismo, como lo han sugerido países como Rusia, Venezuela, Cuba y otros muchos del sur global. Porque lo que sí es cierto es que debe defenderse el derecho internacional y rescatar el multilateralismo para lograr el equilibrio de los derechos para todos por igual. El derecho internacional se ha convertido en una barajita que solo usan algunos países privilegiados y el famoso derecho a la defensa del que supuestamente hizo uso Israel para masacrar al pueblo palestino, le es negado al pueblo iraní. Pero ¿cuáles son los principios del derecho a la defensa que es válido para unos gobiernos, pero para otros no? El papel de Irán va a ser fundamental porque está siendo el país que está demostrando más solidaridad con los palestinos. En un momento en el que los gobiernos árabes están demostrando poca contundencia y un gran servilismo a Estados Unidos, me refiero al gobierno de Egipto, al de Jordania o al de Arabia Saudí, y que su ciudadanía, es decir, el mundo musulmán, sí que tiene una clara solidaridad con el pueblo palestino, van a ver que, junto con Yemen, los rebeldes yemeníes, van a ver que Irán es el gobierno que principalmente está defendiendo a los palestinos, con lo cual le va a convertir en un referente fundamental para el mundo musulmán. La situación de conflicto en Medio Oriente empeora con los ataques de Israel al Líbano y la frontera de Egipto con Gaza. Israel ha convertido la región en una bomba de tiempo. Occidente tiene una participación activa y financia la guerra. Por eso no es difícil saber quiénes se están beneficiando de esta situación. Bueno, el resultado va a ser el que quiera Estados Unidos. El de Estados Unidos es el que le ayuda con el armamento, es el que le da cobertura en el Consejo de Seguridad para violar el derecho internacional, y yo creo que eso es importante, el papel de Estados Unidos. Pero no lo que diga Estados Unidos, no, lo que haga, ¿no? Es decir, por muchas palabras de condena de Biden no sirve, porque lo que está haciendo Estados Unidos, lo estamos viendo, es seguir enviando armamento, seguir dándole ayuda y seguir dándole cobertura para violar el derecho internacional en el Consejo de Seguridad. Otra cosa está en la clave interna. La clave interna de Israel, yo ya la desconozco más, pero vamos, me temo que por muchas manifestaciones que hagamos dentro de Israel, el nivel de enloquecimiento de gran parte de la ciudadanía israelí, yo creo que ya impide mucho que la convivencia sea posible. Lo que sí sucederá, evidentemente, es que en el marco global, el mundo, la opinión pública internacional, ya empieza a considerar a Israel como un peligro para la humanidad. Son innumerables las acciones israelíes que violan el derecho internacional humanitario en Gaza. Uno de ellos es el ataque contra un convoy de ayuda humanitaria el pasado 1 de abril, donde fallecieron 7 personas. La destrucción de los hospitales de Gaza, donde han muerto decenas de palestinos y por el que otros miles no tendrán la atención humanitaria. La hambruna documentada por los medios de comunicación que cubren la masacre, los asesinatos de la población civil, el uso de fósforo blanco y el desplazamiento forzado de civiles bajo ataques israelíes. Según el Ministerio de Salud gazatí, más de 34.000 personas han sido asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 hasta este momento. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Numerosas organizaciones han denunciado que Israel impide la entrada y distribución de ayuda humanitaria. Una situación que se ha agravado después de que el ejército israelí matara a 7 cooperantes internacionales que se dedicaban a distribuir comida en Gaza. Esto también ocasionó el cese de la ayuda humanitaria de parte de las ONGs en el enclave.
Comencé a caminar entre los escombros y a buscarlo. Encontré a mi hijo de 1 año. Ahora está siendo tratado en el hospital del Al-Aqsa. Está sufriendo por una fractura en la cabeza y otra en el cráneo. Mi esposa también resultó herida en los hombros. También tengo 2 niñas, Layal y Laila. Vine aquí para ver cómo estaban. Una de ellas tenía la cara completamente desfigurada. Tiene 2 años. Mi segunda niña, Laila, también recibió un golpe en la pierna. Ahora tiene la pierna dañada. Israel se escuda en el derecho inmanente de legítima defensa reflejado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para atacar desmedidamente la Franja de Gaza. Sin embargo, el artículo reconoce el derecho a la legítima defensa solo en caso de un ataque armado de un Estado contra otro, lo que no se produce en la actual situación en la que Israel ejerce el control sobre los territorios palestinos, donde Hamás no es el ejército de un Estado y la Franja de Gaza es un territorio ocupado. Israel tiene una serie de obligaciones que cumplir y que se contemplan en el 4º Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra, donde se encuentra la prohibición de destruir bienes o inmuebles, el deber de abastecimiento a la población, incluyendo alimentos y medicamentos, o la de asegurar y mantener los servicios médicos y sanitarios. Todas ellas han sido violadas en Gaza. Bueno, yo creo que las cosas se están contando. Todo está en los medios. No es como hace décadas. Es decir, ya no es como hace décadas donde no teníamos acceso a lo que estaba sucediendo. Yo creo que ya hay que decir que las cosas se están contando, pero no por los medios occidentales, ¿no? Es decir, hay que decirle a nuestra ciudadanía que cambien el chip, que abandonen los medios occidentales, que tengan en cuenta que en los países occidentales, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y sobre todo en Europa, la censura está ahí en nuestros medios. Les recuerdo que están prohibidos los medios rusos y que hay que buscar medios internacionales que no sean serviles ni a la OTAN, ni a Estados Unidos, ni a Israel, ¿no? Es decir, desde vuestra propia Telesur hasta los medios rusos, hasta el Mayadén, hasta los medios árabes. Es decir, la información está, ¿eh? Yo creo que el ciudadano ya no puede decir que no se sabe. Sí que está la información. Lo que hace falta es educar a la ciudadanía en que sea crítica y busque medios diferentes de los que le quieren convencer que son los buenos. Mientras Irán denuncia y actúa en defensa de sus derechos y contra el genocidio palestino, el gobierno israelí abre más frentes de batalla. Esto ha hecho que la opinión del pueblo de Israel mire a su gobierno como una verdadera amenaza. A esta ecuación se suma la respuesta de los aliados iraníes, es decir, de Rusia, quien dejó claro que si Estados Unidos interviene en el conflicto, ellos responderían de la misma manera. Bueno, yo creo que hace tiempo que estamos en una guerra caliente. Yo creo que quizás a América Latina le parezca lejano, pero yo creo que en Europa lo estamos viendo más cerca. Si te paras a pensar, los europeos miembros de la OTAN estamos enviando armas a Ucrania, estamos entrenando a sus tropas, estamos enviando asesores y mercenarios. Con Israel tenemos acuerdos comerciales preferentes, le vendemos armas y colaboramos en inteligencia militar. Mientras se están deteniendo a los manifestantes palestinos en Europa, ¿no? Yo creo que eso tiene más de guerra caliente que de guerra fría. Creo que la expresión guerra fría se queda corta. Señora Presidenta, la Federación Rusa condena enérgicamente las incursiones en curso en el territorio soberano de Siria y las considera una violación flagrante de la soberanía e integridad territorial de ese Estado. Para nosotros, tales acciones agresivas por parte de Israel están pensadas para atizar aún más el conflicto. Son absolutamente inaceptables y deben cesar. Bueno, como todos los conflictos, en principio a quien benefician son a los fabricantes de armamento. Yo creo que eso es indiscutible. Pero luego uno, si observa, la mayoría de los conflictos obedecen al interés exterior de que unos determinados países no puedan desarrollarse. Yo creo que hay un ejemplo paradigmático, que es la guerra de Irán-Irak. Irán-Irak, hace 30 años eran 2 potencias regionales con muchas posibilidades de desarrollo.
Es decir, Estados Unidos fomentó una guerra entre ambos que les desgastó durante décadas. En este momento, la guerra de Ucrania pretende ser una guerra para desgastar, en palabras de Biden, para sangrar a Rusia. Y ahora, evidentemente, el conflicto en Oriente Medio pretende ser una guerra para desgastar a Irán, sin ninguna duda. Los aliados de Irán no son indiferentes a esta situación. Tal como está dibujado el escenario, parece el regreso de la Guerra Fría. No se puede dejar de lado que en un escenario como este se potencia también la empresa armamentística, que es el fin último de la guerra, como un hecho económico. Y los buitres acechan, es decir, Estados Unidos ya tiene preparado lo único que puede ofrecer: armas y muertes, como lo está haciendo con la masacre en vivo al pueblo palestino. Más de 34.000 palestinos han sido asesinados en Gaza y mientras escuchan este programa la cifra aumenta. Quienes denuncian el genocidio son tratados como criminales, pero mientras los que cometen el genocidio son premiados con la sobreprotección de la ONU y Estados Unidos. Pero nada ni nadie puede ocultar la verdad que salta ante los ojos del mundo y siguen quedando al desnudo, porque detrás de toda su maldad y las guerras que promueven están sus intereses económicos, y este hecho es un síntoma de su decadencia. La buena noticia es que ante tanto dolor y muerte están haciendo una nueva alternativa mundial, y esta será la venganza de los pueblos nobles y la vida. Pusimos el punto en la I. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó con su luz de liberación. Farabundo llegó